Esta semana se dio un hito en la República Dominicana, algo sin precedentes. Finalmente tuvimos un debate presidencial en el que participaran los principales candidatos y sobre todo el presidente, que era la situación que no se había dado nunca, que un presidente en ejercicio aceptara ir a un debate presidencial, y eso fue lo que ocurrió este miércoles pasado con ese debate organizado por Ángel, que realmente merece la felicitación de todo el mundo, la Asociación de Jóvenes Empresarios, por lograr que esto ocurriera. Además, un montaje tan bien hecho para que el país entero pudiera ver el debate de ideas entre Luis Abinader, Abel Martínez y Leonel Fernández. Así es. Primero, qué bueno que lo haces, y yo lo voy a reiterar, el reconocimiento a la producción de ese evento. Excelente. Pero sobre todo, señalar, subrayar el hecho de que ningún presidente había querido debatir. De hecho, Leonel Fernández parece dejar sentado que Luis Abinader y Abel Martínez saben contextualizar o conceptualizar, mejor dicho, que sí, eso fue lo claro, que él dijo. Porque sí, pero las dos cosas. Es decir, porque él decía que él no iba a debate cuando él era presidente, que él no iba a debate porque aquí nadie sabía conceptualizar como él. Bueno, ¡Wow! pero vamos a entrar en algunos detalles de ese debate, porque precisamente en sus minutos de apertura, a cada uno le dieron 2 minutos para hacer su apertura. Eso fue lo primero que señaló el presidente Luis Abinader, que si todo el país estaba viendo ese debate era porque él había aceptado ir. Vamos a escucharlo. Hoy están viendo este debate por la nueva forma de hacer política. Están viendo este debate porque yo accedí, el primer presidente que accedió a un debate para poder mejorar la calidad de nuestra política y también la calidad de nuestra democracia. Esta misma semana. La verdad es que un candidato que está marcando en las encuestas de verdad un 60% y en algunas algo más, no hace nada en un debate. Porque ¿qué puede No, al ganar? revés, a lo único que se arriesga es a perder puntos, Exacto. porque ya él Exacto. tiene lo máximo que puede tener, ya lo tiene. Exacto. Entonces ya de ahí en adelante lo único que podría hacer es bajar. Al contrario que sus oponentes, que debieron aprovechar el debate para tratar de asestar la mayor cantidad de golpes y ver si lograban algunos puntitos más, subir un poquito más en las encuestas a raíz de estas discusiones. Y empezó, Exacto. digamos que rápido, casi desde el principio, una discusión en torno al crecimiento económico. En ese sentido, Leonel primero habló de la historia de la República Dominicana y de cómo ha sido el crecimiento en el último medio siglo en el país, que según él ha sido constante, un crecimiento del 5% en promedio anual, a excepción de los gobiernos del PRD y ahora. Vamos a escuchar cómo lo dijo él. Todo ha sido así, menos en los gobiernos del 78 al 82, 82, 86 y del 2000 al 2004. Y ahora observamos la misma tendencia. Ya no se crece a un 5% promedio anual porque no se ha tenido la capacidad de generar una economía que produzca riquezas como lo hemos hecho durante medio siglo. Esta misma semana. Veamos entonces la respuesta de Abinader. Es cierto que no estamos creciendo al 5%, estamos creciendo al 6.5%, según los mismos datos que tenemos todos. Y ese es el acumulado entre el 2001, los años completos, 2021, 2022 y 2023. Esta misma semana. Y Leonel quiso tomar una réplica para responderle. Sí, como réplica, recordar que en realidad durante esta gestión de gobierno no se ha crecido a 6.2%, como ha dicho el candidato Abinader. Hay que recordar que el año 2020 fue menos 6.7%. Él gobernó desde agosto hasta diciembre. En el año 2021, 12.3% fue un rebote estadístico. El propio Banco Central reconoció que ese crecimiento fue tan solo de 4.7%. 4.9 en el 2022, 2.4 en el 2023, en realidad es 3.2% lo que ha crecido, muy por debajo del promedio tradicional de República Dominicana de un 5% promedio anual. Esta misma semana.
Veamos entonces la contrarréplica de Abinader. Esta misma semana. En realidad, Abinader da una diferencia porque no consideró las estadísticas del 2020, lo cual se explica por la pandemia. Y Bueno, es porque lógico. porque gobernó la mitad del año. Él se No, la refería, mitad cuando él no. habla, No es la mitad. bueno, un poco menos Una de la tercera- mitad, porque un- él asumió una el 16 de tercera parte. agosto. Exactamente. Entonces, cuando él daba Él sus gobernó 4 cifras, meses y pico. exacto, cuando él daba sus cifras, él decía, estos son el Exacto. promedio de los 3 años completos que hemos gobernado, 21, Exacto. 22 y 23, mientras que Leonel lo tomaba desde el año 2020. O sea que en cierta forma ambos tenían razón, pero mientras ellos se enfrascaban en esa discusión de números que honestamente, la gente se pierde. Cuando le están dando Claro. tantas cifras, tantas números, tantas cosas, la gente se pierde. Y ahí Abel Martínez hizo algo interesante o algo inteligente, que fue hablarle a la gente. Vamos a ver. Estoy aquí no solo como candidato del PLD, estoy aquí como un dominicano comprometido con nuestra República Dominicana. Hablarle a los cientos de miles de dominicanos y dominicanas que al concluir este debate no tendrán la certeza de qué van a comer mañana. Hablarle a aquellos que el salario no les rinde hasta finalizar el mes, a las mujeres, a las madres, que se ven en la difícil tarea de escoger entre comprar medicamentos o alimentar sus hijos. Esta misma semana. Bueno, eso fue una reiteración de la base de la propaganda de la oposición, que es que la gente está pasando hambre, que la cosa está muy mala. Aquí siempre la mayoría ha tenido trabajo para comer, siempre. Sí. En los gobiernos de ellos también. Es decir, no era que la gente estaba feliz y contenta tampoco con ellos. Pero bueno, ese es el trabajo de la oposición. Sí, Eso es lo que pero tiene tú que sabes decir. que a mí me parece que los tres, o sea, lo hicieron los tres, perdieron demasiado tiempo hablando de las cosas que hicieron sus partidos o que hicieron sus gobiernos, en vez de hablar de las propuestas que ellos tienen para un futuro gobierno, porque Exacto. ahora mismo ellos se están vendiendo. Esto es como una Sí. entrevista de trabajo. Ellos se están vendiendo para ver, para que los dominicanos decidan cuál de Sí. ellos es el mejor capacitado, el más capacitado, el que tiene las mejores propuestas, el mejor programa para gobernarlo un próximo periodo. Entonces, si se concentran tanto en hablar de lo que hicieron antes, pierden tiempo para hacer sus propuestas a futuro. Y un tema Sí. que fue motivo de discusión No, fue el... pero sí. antes de pasar a otro tema, a propósito de lo que tú acabas de decir, quiero señalar lo siguiente. Realmente, en ese debate nadie apabulló a nadie. No, Y, no. y cuando eso sucede, ¿qué es lo que pasa? Que el que está arriba se queda arriba y el que está abajo se queda abajo. Por lo tanto, al haber sido un debate en el que nadie sacó mucha ventaja, entonces el que sale ganando es el que está arriba. Sí, y Porque, eso fue porque así. no lo movieron de donde está. Claro, y eso fue así porque ninguno de ellos fue particularmente agresivo. Si tú te fijas, ninguno es. fue frontalmente al ataque. No lo hizo Leonel Fernández, no lo hizo Abel Martínez, ni tampoco lo hizo el presidente Abinader en sus respuestas. Todos jugaron como muy conservador. Se limitaron a responder las preguntas y una que otra vez hacer una réplica, pero sin ser muy incisivos. Entonces, realmente no se dio un debate fuerte, encarnizado de ideas, no hubo ataques. Uno esperaba que hubiera un mayor ataque de los dos candidatos de la oposición hacia el presidente. Yo creo que él también lo estaba esperando así, que Abinader había ido preparado para responder a cuestionamientos más duros y al final no Sí. le hizo falta, porque no lo hicieron, no lo hizo Leonel y no lo hizo Abel Martínez. Y algunos estrategas entenderán que perdieron una oportunidad importante, Leonel y Abel Martínez, de arrinconar al presidente, por decirlo de alguna manera. Mientras Y- tanto, el presidente hasta bromeó. Sí. Lo de la Toyota y todo eso. Es decir, se mostró
relajado, tranquilo. Era una forma de decir, estos dos no me están poniendo en aprieto, yo estoy bien aquí. Ese es el mensaje subliminal de todo eso. Claro. No, y también porque en muchos temas, en las respuestas, cuando tú los escuchabas, prácticamente estaban de acuerdo los tres. Sí. Cuando hablaron, por ejemplo, del tema haitiano, prácticamente los tres tenían la misma visión, ¿eh? No había una Sí. visión muy diferente entre cada uno de ellos. Así Cuando es. hablaron del tema de la reforma fiscal, también estaban bastante de acuerdo los tres en las mismas cosas que dijeron o que propusieron. Un tema sí que tuvo una diferencia y fue el tema de la justicia. Y vamos a verlo ahora con el tema de una modificación constitucional para hacer el Ministerio Público independiente y si sacar al procurador del Consejo Nacional de la Magistratura. Vamos a escuchar lo que dijo Leonel Fernández sobre la independencia del Ministerio Público. Fue con la modificación de la Constitución del 2010 que se estableció la independencia del Ministerio Público. Y en efecto, como resultado de esa independencia del Ministerio Público, se establece en la Constitución como en la Ley Orgánica del Ministerio Público que éste será independiente de todo órgano o poder del Estado al cual no estará sometido. De manera que en Ley Orgánica y en la Constitución que establece la autonomía funcional, financiera y administrativa del Ministerio Público está establecido. Esta misma semana. El doctor Leonel Fernández subestima, eso es un error grave, subestima a los ciudadanos, subestima a los dominicanos. Sí, él repite un argumento que nadie se ha tragado nunca. Él puso la independencia del Ministerio Público en la Constitución, pero en el Centro de los Héroes puso a Radamés Jiménez. Uh-huh. Y allá mismo también, pero en la Suprema Corte de Justicia, puso a Mariano Germán. Es decir, él puso políticos que estaban debajo de su autoridad. Como jefe del Ministerio Público y de la Judicatura. Y dice, yo fui el que establecí la justicia independiente. Lo que le dieron el no lugar a Félix Bautista, lo que le dieron el archivo definitivo al otro. Sí, y lo mismo que permitió que Danilo tuviera ahí a Jean Alain Rodríguez. Sí. Óyeme, nada más hay que ver quiénes fueron los procuradores. O sea, solo hay que ver eso, no hay que ver otra cosa. Y justamente eso. No solamente eso, mira, porque lo que se aplica a la justicia sobre la independencia, hay que aplicárselo a todos los órganos de control, por ejemplo, la Cámara de Cuentas. Eso era un comité político. El Tribunal Superior Electoral eran el PLD y la gente de Miguel Vargas. Lo mismo el Tribunal Superior Electoral. Entonces, querer todavía hablar de eso es recordarle a la gente cómo fue que ellos manejaron la justicia. No, y no solamente eso. Ese fue no un solamente error. eso. Claro que sí, porque además está dejando claro Leonel Fernández que si él entiende que eso está bien así es que él quiere que sea. Con él, si él fuera presidente otra vez, con él nombrando a alguien de su partido al frente del Ministerio Público. No, Radamés Jiménez, que ahora es el director nacional de la Fuerza del Pueblo. Bueno, pues vamos a ver entonces lo que respondió el presidente Abinader sobre la posibilidad de modificar la Constitución para esos aspectos, para el del Ministerio Público y sacar al procurador del Consejo Nacional de la Magistratura. Esa ha sido una propuesta nuestra desde la oposición. Estamos de acuerdo en modificar la Constitución para dos aspectos, el Ministerio Público Independiente y en algo que yo sé que la oposición va a estar de acuerdo también, porque en otras ocasiones lo ha mencionado, ponerle un candado a la Constitución para que nadie, incluyéndome el actual presidente, no pueda modificar los términos de elección y que sea por una mayoría muy especial que pueda cambiar la Constitución para extender los términos, que es algo que ha afectado a la democracia en el pasado.
El Ministerio Público no es independiente, no lo es. Y si no, la población puede ver exactamente quiénes han sido los procuradores de los últimos años, miembros del comité, de los comités políticos de los partidos. Por primera vez es que hoy hay un Ministerio Público independiente que realmente no pertenece a ningún partido y que nunca ha recibido ninguna instrucción. Ni ellos lo aceptan ni nosotros lo hacemos de la Presidencia de la República. Esta misma semana. Yo particularmente conozco a la magistrada Miriam Germán Brito desde hace mucho, pero muchos años, y siempre la he conocido como una persona de absoluta honestidad y responsabilidad. Y yo sé que el primer día que ella y el presidente se vieron la cara fue el 16 de agosto del 2020. No se conocían personalmente. De manera que eso sí que hay que reconocérselo. Tampoco Claro. conocía a Jenny Berenice Reynoso. Pero Y además, fueron sus primeros decretos. claro, pero en este caso es que no puede depender de la buena voluntad de un presidente. Porque obviamente que terminara Miriam Germán Brito siendo la Procuradora General de la República fue el resultado del reclamo de la gente en las calles, del fin de la impunidad, Sí, del fin de la sí. corrupción, de una justicia independiente y de un ministerio público independiente. O sea, eso fue un logro de la gente en las calles. Pero no puede depender de que hoy sea Abinader o mañana sea cualquier otro y que pongan a quien ellos quieran. Porque al Bueno. final es quien ellos quieran. Y fíjate, vamos a escuchar la respuesta que dio Leonel Fernández a ese punto específico, al punto de sacar al procurador del Consejo Nacional de la Magistratura y de quién nombra al procurador. Reitero que la independencia del Ministerio Público está consagrada en la Constitución y en la Ley Orgánica del Ministerio Público. La independencia no está en el mecanismo de selección. ¿Quién selecciona al Ministerio Público en los Estados Unidos? El presidente. ¿Quién lo selecciona en Francia? El presidente. ¿Quién lo selecciona en España? El presidente del gobierno español. De manera que la selección tradicionalmente la hace el Ejecutivo. Ahora, hoy día, como consecuencia de esa independencia que ya está consagrada en los textos legales, el Ministerio Público resulta independiente del Poder Ejecutivo y, por lo tanto, merece estar en el Consejo Nacional de la Magistratura. Si no fuese independiente, sería un voto adicional para el Poder Ejecutivo. Hoy día ya no es así. Esta misma semana. Muy bien, pero que me diga, él debió decir, si el presidente de los Estados Unidos o el presidente de Francia nombran como Procurador General de la República a un dirigente de su partido. A un político. O nombran a juristas que tienen el respeto de la sociedad. La verdad es que con eso él está diciendo que él no cambiaría nada, que si él ganara es Radamés Jiménez o algo parecido lo que va a estar al frente del Ministerio Público. Entonces esa no es una promesa muy halagüeña, ¿no? Perdón, déjame completar. Pero claro, lo que plantea Abinader es algo difícil, a pesar de la ventaja que señalan las encuestas creíbles. Realmente es difícil ganar las 2/3 partes del Congreso. Y si el PLD y la Fuerza del Pueblo siguen empecinados en que no quieren Ministerio Público independiente y Judicatura independiente, eso tendría que blindarse, como dice el presidente, con una mayoría, calificada. Es decir, con 2/3 partes de los diputados y de los senadores. Y es difícil. No es que es imposible. El partido de gobierno tiene mucha ventaja, pero realmente a mí me parece difícil que alcance las 2/3 partes. Y tú sabes qué, ni siquiera es sano que eso pase, porque es bueno que haya contrapeso.
Bueno, Es yo te bueno voy que a decir haya una contraposición. cosa. Nunca ha sido bueno, óyeme, para la República Bueno. Dominicana nunca ha sido bueno que el partido de gobierno tenga el control absoluto del Congreso Sí, también. lo que pasa es que este es un caso en el que el presidente está diciendo, y lo voy a blindar para que ningún presidente pueda pasar de 8 años. Y él mismo dice, me voy. ¿Verdad? Porque ese es el peligro, que se conviertan en dictadorzuelos, que es lo que hemos visto antes. Pero la verdad es que sería muy conveniente eso, que eso quedara blindado en la Constitución, que nadie puede prolongarse, porque eso es dictadura. El resultado siempre es dictadura. En definitiva, un debate en el que el presidente hasta relajó con la Toyota y que los invitaba a cenar y todas esas cosas, fue tan distendido que fue un éxito para él, porque los de la oposición no se pusieron de acuerdo para entrarle a dos manos. Perdieron una oportunidad. Realmente sí. No, y no solamente de entrarle a él a dos manos, sino de diferenciarse Abel Martínez y Leonel Fernández, porque ahora mismo la competencia real es entre Abel y Leonel por quién se queda con el segundo lugar. Y al PLD le han llevado muchísima gente, le han sacado una tajada de partido ya muy grande. Abel tenía que ser el más agresivo en este debate, buscando que los PLDistas se sintieran orgullosos de la representación que tuvieran ahí, se sintieran motivados a votar por su partido. Lo que pasó el día anterior, porque Soraima Cuello lo hizo muy bien en el debate, fue mucho más agresiva, buscando réplicas y contrarréplicas con la vicepresidenta Raquel Peña y mostrando datos y Sí. cuestionando. Ese era el papel que tenía que hacer Abel Martínez, a ver si los PLDistas que están dudando si votar por Leonel o votar por él se quedan de su lado, se quedan en su fila. Así es. Pero fíjate, a propósito de Soraima Cuello, esa es una señora con mucha capacidad. Y tiene capacidad gerencial. Ella fue la que orquestó el 911, la que coordinó la operatividad del 911 fue ella. Es decir, realmente es una buena candidata. Claro. Bueno, ya como resumen del tema de los debates, se dio un salto democrático en la República Dominicana con este debate presidencial y ahora el reto es que se pueda repetir en las próximas elecciones, que los demás presidentes acepten participar en debates y los demás candidatos, todos los candidatos acepten participar en los debates para que se convierta en una tradición, en una costumbre, en una cultura política de la República Dominicana. Así es. Vamos entonces a hacer una pausa y regresamos con otros aspectos del ambiente electoral.